Bien, el siguiente ejemplo es de una situación problemática. Esta no la tienen ustedes en el documento, pero es bastante similar, tanto a la de la etapa 10, digamos, del documento de ecuaciones lineales de 3×3, como a la actividad que está en la actividad integradora, en la tercera integradora. El problema dice así: un veterinario desea controlar la dieta de un animal de manera tal que mensualmente consuma 980 gramos de avena, 1.200 gramos de maíz y 880 gramos de soja. Dispone de 3 alimentos, cada uno con avena, maíz y soja. Cada porción de alimento proporciona las cantidades en gramos que se describen en la siguiente tabla. Fíjense que en la tabla nos dice que el alimento A proporciona 6 unidades de avena, 5 de maíz y 5 de soja. El alimento B, 6 de avena, 6 de maíz y 4 de soja. Y el alimento C, 4 de avena, 7 de maíz y 5 de soja. ¿Qué me pregunta, qué me pide esta situación? Bueno, ¿cuántas porciones de cada alimento debe usar para obtener la mezcla deseada? En este tipo de ejercicios nosotros tenemos que armar el sistema de ecuaciones. Vamos a tener que armar 3 ecuaciones, en este caso ecuaciones lineales, y las 3 van a tener 3 incógnitas. ¿Bien? Para poder interpretar cómo voy a armar ese sistemita de ecuaciones de 3×3, yo voy a tener que observar lo que nos dice el problema. Además de la tabla, los datos que nos da aparte, en este caso, el problema. Nos da 3 totales: 980 gramos de avena, 880 gramos de soja y 1.200 gramos de maíz. O sea, nos da el total de avena, de maíz y soja. Y a nosotros nos pregunta cuántas porciones de cada alimento va a usar para obtener la mezcla deseada. Entonces, vamos a armar el sistema de ecuaciones. Nos va a quedar fíjense, nos va a quedar 6x más 6y más 4z es igual a 960. ¿Por qué? Porque yo usé x, y y z como los distintos tipos de alimentos, ¿sí? Nosotros en este caso usamos x, y z porque estamos acostumbrados a trabajar con estas incógnitas, pero tranquilamente podrían haber puesto usar como variables, como incógnitas, las letras mismas que nos dan los alimentos, A, B y C, porque fíjense que nosotros estamos trabajando con estas incógnitas que pertenecen a los alimentos, al alimento A, al alimento B y al alimento C, ¿no es cierto? Bien, entonces nos va a quedar, el sistema nos queda armado: 6x más 6y más 4z es igual a 960, 5x más 6y más 7z es igual a 1200, y 5x más 4y más 5z es igual a 880. En las situaciones problemáticas, lo único que tiene de diferente con la forma de resolver, la resolución que explicó Misael anteriormente, es que el sistema no está armado, no viene armado, lo tenemos que armar nosotros. Es lo único que tiene de distinto. Pero después fíjense que ahora tenemos un sistema de ecuaciones lineales que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas, igual que el ejercicio anterior, que el ejemplo anterior. Entonces, nosotros conocimos el método de Cramer y lo vamos a resolver mediante ese método. Para esto, como bien dijo Misael, lo primero que hacemos es hallar el determinante principal. El determinante principal está formado por todos los coeficientes, es decir, los números que acompañan a las variables. Es decir, el que acompaña a la X, el que acompaña a la Y, el que acompaña a la Z. La primera columna pertenece a la X, la segunda columna pertenece a la Y, y la tercera columna pertenece a la Z. Y si yo miro las filas, la primera fila pertenece a la primera ecuación, la segunda fila pertenece a la segunda ecuación, y la tercera fila pertenece a la tercera ecuación. Le agregamos, es decir, que repetimos la primera y la segunda fila para poder aplicar el método de Sarrus.
¿Qué nos dice este método? Que tenemos que para hallar el determinante de una matriz, ustedes habrán visto en el documento que le hablamos un poquito de lo que es una matriz y un determinante. Bien, para hallar el determinante de esta matriz, o sea, hay muchos métodos para hallarlo, pero nosotros vamos a hablar del método de Sarrus, que es usando las diagonales. Vamos a hallar el producto de las diagonales principales, los vamos a sumar, y después vamos a restarle, como explicó Misael anteriormente, la suma de los productos de las diagonales secundarias. Es decir, Perdón, ¿cuáles se tienen que repetir para completar los las dos 5? primeras filas. Fíjate que en las 3 primeras filas son las 3 ecuaciones como vienen en el sistema de ecuaciones. Y las últimas 2, repito las 2 primeras. Sí, perdón, ya me di ¿Lo ves cuenta. ahí? Gracias. Sí, sí. Perfecto. Bien, el método de resolución exactamente igual que explicó Misael. Voy a hallar el producto de las diagonales principales, es decir, 6 por 6 por 5, más 5 por 4 por 4, más 5 por 6 por 7, y a eso le voy a restar la suma de los productos de las diagonales secundarias. Es decir, vamos a hacer menos 5 por 6 por 4, más 6 por 4 por 7, más 5 por 6 por 5. ¿Sí? Hacemos los cálculos correspondientes y vamos a obtener para la diagonal principal, para la suma, perdón, de las diagonales principales, 180 más 80 más 210, que nos da un total de 470, y le vamos a restar la suma de las diagonales secundarias, que nos dio 120 más 168 más 150, que nos da un total de 438. Entonces, restando, nos va a quedar que 470 menos 438, el determinante principal es igual a 32. Acá es importante destacar que, como bien dijo Misael, si en este punto del ejercicio, cuando yo hallo el determinante principal, gurises, a mí me da 0, no se puede resolver este sistema, al menos mediante el método de Cramer. Es decir, ustedes que únicamente conocen en este momento el método de Cramer, si el determinante principal me da 0, no podría resolver el sistema de ecuación, ¿sí? Bien, ahora vamos a hallar el resto de los determinantes, es decir, los determinantes que pertenecen a las incógnitas, a las variables. Para hallar el determinante de X, voy a armar ese determinante reemplazando todos los números, los coeficientes que en su primer momento habíamos escrito, los coeficientes de X, ahora vamos a escribir los términos independientes, es decir, los numeritos que aparecen en las ecuaciones que no están acompañados de ninguna variable. Entonces, en la columna correspondiente a X voy a escribir 960, 1200 y 880. El resto del determinante queda exactamente igual que el original, es decir, que el que habíamos hecho para el determinante principal. Se va a repetir otra vez las 2 primeras filas, o sea que me va a quedar el 960 y el 1200 repetido en las 2 últimas filas. ¿Sí? Bien. Vuelvo a resolver hallando los productos de las diagonales. 960 por 6 por 5, más 1200 por 4 por 4, más 880 por 6 por 7, todo eso menos 880 por 6 por 4, más 960 por 4 por 7, más 1200 por 6 por 5. ¿Sí? Hacemos los cálculos necesarios y vamos a obtener 84.960 menos 84.000, que nos va a dar igual a 960. Es decir, que el determinante de X es igual a 960. Bien, vamos a hallar ahora de la misma manera, gurises, el determinante de Y.
Este método parece que como engorroso en cuanto hay que hacer muchos cálculos, pero cuando ustedes lo aprenden es repetir siempre lo mismo, porque para los 4 determinantes que tengo que hallar, tengo que hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces ahora vamos a reemplazar en la columna de las y por los términos independientes. Exactamente igual que hicimos cuando reemplazamos las x, ahora vamos a reemplazar las y, ¿sí? Y siempre voy a repetir las 2 primeras filas abajo, ¿sí? Bien, vamos a hallar de nuevo, ay, perdón, me pica horrible la garganta. Vamos a hallar de nuevo el producto de las diagonales. Me va a quedar 6 por 1200 por 5, más 5 por 880 por 4, más 5 por 960 por 7, menos 5 por 1200 por 4, más 6 por 880 por 7, más 5 por 960 por 5. Resolvemos, llegamos a que me queda 87.200 menos 84.960, que nos da un determinante de I igual a 2.240. ¿Sí? Ahora vamos a repetir el procedimiento con Z. Es decir, ahora, en lugar de la columna donde estaban los números correspondientes a la variable Z, vamos a escribir los términos independientes. Es decir, 960, 1200, 880. Y no me olvido de repetir las 2 filas abajo, ¿sí? Bien, otra vez, hallamos los productos de las diagonales principales, o sea, 6 por 6 por 880, más 5 por 4 por 960, más 5 por 6 por 1200. Todo eso menos 5 por 6 por 960, más 6 por 4 por 1200, más 5 por 6 por 880. Eso nos va a dar un total de 86.880 menos 84.000, ¿sí? Que nos da que el determinante de Z es igual a 2.880. Bien, hasta acá aplicamos la regla o el método de Sarrus para hallar determinantes, es decir, hallamos 4 determinantes. Ahora vamos a aplicar el método de Cramer, que nos indica ciertos pasos a seguir para hallar el valor de las incógnitas, que es lo que a mí me sirve, digamos. O sea, siempre que yo quiero resolver un sistema de ecuaciones, quiero llegar al valor de, en el caso del sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, que es el que trabajaban antes, hallábamos el valor de x y de y. Ahora tenemos ecuaciones lineales de 3 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, se agrega una más, es decir, voy a hallar el valor de x, de y y de z, ¿sí? Bien, ¿cómo hallo esos valores? Voy a hacer una división entre cada uno de los determinantes de la variable, siempre lo voy a dividir sobre el determinante principal. Por eso es que el determinante principal no puede ser 0, porque ustedes bien saben que la división por 0 no está definida, ¿sí? No puedo dividir un número por 0. Entonces, si el determinante principal me hubiera dado 0, yo no podría llegar a este paso. Por eso, cuando da 0, ese ejercicio no se puede resolver mediante este método, ¿sí? Entonces, a mí me va a quedar para x, que x es igual al determinante de x sobre el determinante principal. Es decir, 960 dividido 32. Y eso me da 30. Es decir, que x vale 30. Para y voy a hacer el determinante de y sobre el determinante principal. Es decir, 2240 dividido 32. Me da que y vale 70. Y para z, el determinante de z sobre el determinante principal es 2880 sobre 32, que me da 90. Es decir, que el resultado en este ejercicio es 30, 70, 90. Es decir, son esos 3 números, esos 3 valores de la variable. Pero no me puedo olvidar que yo acá estoy hablando de una situación problemática. Por lo tanto, tengo que realizar una respuesta independientemente de la respuesta puramente matemática que puedo escribir. Entonces, ¿qué voy a decir? Que va a tener que usar 30 porciones del alimento A, 70 porciones del alimento B
y 90 porciones del alimento C. ¿Sí? Esto es por ahí lo que cambia, como siempre, o sea, ustedes aprenden cualquier concepto de matemática, cualquier herramienta nueva, y la idea es que ustedes la puedan utilizar en situaciones problemáticas. Y el método de Kramer, junto con el método de Sarrus, es una forma de resolver situaciones, también cualquier situación problemática o intramatemática, como es cuando le damos directamente las ecuaciones, referida a sistemas de ecuaciones lineales de 3×3. ¿Se entendió, Ulises? Perdón, para el método de Kramer, ¿de dónde viene el número 32? Del determinante principal que hallamos al principio. El primer determinante que hallamos es el 32. Bueno, ahí está, entendí, gracias. Perfecto. Fíjense que acá estamos, o sea, ¿para qué hallamos todos los determinantes? Para aplicar el método de Kramer. Nosotros hallamos primero el determinante principal, después el determinante de X, después el determinante de Y y después el determinante de Z. Cuando tengo todos esos determinantes, puedo utilizar el método de Kramer para hallar el valor de cada incógnita, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ya quedó claro, gracias. Perfecto. Sí, para mí también quedó bastante bien entendido. Sí, se entendió. Buenísimo, Ulises. Bueno, Perfecto, ¿alguna Carlos, otra salió. duda, chicos, que lo hayan? Sí, se entendió muy bien, muy claro los ejemplos con los colores, Buenísimo. para ver cuál era la diagonal principal y la secundaria. ¿Tienen alguna otra duda, chicos, de alguna actividad en específico o algo? Acá en el integrador, cuando habla de cómo es, de perímetro, ¿es toda la vuelta del triángulo? Sí. Sí. Tenés que sumar los 3 lados. Y señora, las clases quedan grabadas porque hubo varios que no entraron y preguntaron si iba a quedar grabada la clase. Sí, la clase quedan está grabadas. Están grabadas, Bueno. y yo igualmente les voy a compartir el link para los chicos de los del social le tienen mañana, y se los voy a compartir a ustedes también para que se puedan unir los que no estuvieron hoy por ese error que hubo de horario, para que puedan unirse mañana con los del sociales. Igualmente ustedes que estuvieron ahora, si mañana quieren unirse, ustedes que ya estuvieron, porque les surgió alguna otra duda, pueden volver a estar en la clase, no hay problema. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, sí quedó todo 14:30, claro. No importa lo que diga el Zoom, o sea, el link no importa lo que diga, es 14:30, porque el Zoom nos cambió el horario. O sea, el link del Zoom nos cambió el horario. Sí, yo no sé hacer reuniones por Zoom. Sé unirme, pero no sé hacerla. Yo hacer sí, pero nunca envié así para otro día, no, nunca lo hice, lo hace, Claro. no sé. Claro. Sí, no sé qué zona horaria me habrá marcado La parte el Zoom. técnica. Así que bueno. Sí, andás a ver. Sí que nos dimos cuenta de avisar, porque si no, a las 5:17:30 íbamos a estar. No iba a venir ni la profe, íbamos a estar nosotros nomás. No, yo para las 5:30 estaba lista, yo ya había organizado todo. Claro, ay, no. No importa, ya está, ya pasó. Bueno, Ulises. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? No, todo muy bien explicado. Yo entendí bastante bien todo. Bueno, me alegro Buenísimo. mucho. Muchas gracias por estar y muchas gracias, Bueno. Luisina, como siempre. No, por favor, gracias a usted, Ulises.
Muchas gracias, adiós. Chao. Besos. Chao. Chao.